Y esa misma pregunta me la hice yo hace unos 4 años, cuando estaba montado en este helicóptero, yendo a rescatar a un soldado enfermo en una zona de combate del país. Y la pregunta, la verdad, no tenía una respuesta fácil, pero fue devolviéndome la historia un poco. En el año 2010 tuve la oportunidad de trabajar un proyecto con un objetivo muy particular. Nos estaban pidiendo invitar a desmovilizar guerrilleros en la época de Navidad. Parecía un proyecto más del día a día de nuestra agencia. Teníamos que hacer un pasacalles, un pendón, una cuña de radio, un volante. Y este proyecto lo trabajé con 2 amigos más, Carlos, Sergio, quienes siempre nos ha unido el amor por las ideas, el amor por la creatividad, el amor por la publicidad. Y sentíamos que podíamos hacer algo más de lo que nos estaban pidiendo. Decidimos proponer hacer una operación militar. Pero esta operación militar tenía 3 interrogantes. El primero era ¿qué queríamos hacer? Nosotros lo que queríamos hacer era romper el modelo como veníamos comunicando con los guerrilleros y tratar de encontrar una manera diferente de llegarles. Creíamos que ahí había un potencial diferente que estábamos aprovechando. Pero lo segundo era realmente qué nos tocaba hacer. La idea que estábamos proponiendo nos llevaba a que teníamos que hacer caso, nos tocaba hacer caso. Y digo esto porque a uno de nuestros jefes no le gustaba la idea, no nos la aprobó y no nos permitió presentarla. Y por otro lado, no teníamos recursos para poder implementarla. Pero al final, ¿qué debíamos hacer? Que es una pregunta que no muchas veces nos hacemos. Y lo que debíamos hacer era hacerla. Si nos gustaba tanto, creíamos tanto en ella, hagámosla. Fue así como no le hicimos caso a nuestro jefe. Y como sacamos plata de nuestro propio bolsillo, compramos lo que necesitábamos. Y para mí, esta misma época del año, en el 2010, viajamos a una de las zonas de conflicto del país. Trabajamos con 2 grupos antiguerrilla, quienes son los encargados de liderar las principales operaciones militares en Colombia. A eso de las 5:30 de la tarde, emprendimos vuelo para buscar zona de presencia guerrillera. Viajamos en 2 helicópteros Black Hawk, acá voy yo, en el otro grupo, en el otro helicóptero a mis otros 2 compañeros, y aterrizamos en uno de los corredores de abastecimiento que usa la guerrilla frecuentemente, que conocíamos por inteligencia que suele transitar la guerrilla por esta zona. Hasta este momento teníamos todo para hacer esta operación, pero la diferencia fue que no se disparó una sola bala, sino que se puso luces de Navidad en un árbol con este mensaje: si la Navidad puede llegar hasta la selva, usted también puede llegar hasta su casa, desmovilícese. Esta es la foto antes de salir a esta operación, y la pongo porque nuestra cara es sonriente de felicidad de poder implementar esta idea, pero no alcanzamos a dimensionar lo que estaba pasando, lo que habíamos hecho. Solo 1 mes y medio después de haber implementado esta idea, nos dicen que se desmovilizaron 331 guerrilleros, un 30% más de lo que se había desmovilizado en el mismo periodo del año pasado. Aquí entendimos que habíamos tocado algo diferente, que había pasado algo con esto que habíamos hecho. Y lo que pasó es que le estábamos hablando al ser humano que está en la guerrilla, no a un enemigo. Un ser humano que, como todos nosotros, tiene sentimientos, llora, se enamora, tiene nostalgia, se acuerda de su familia y se acordaba de que era vivir la Navidad en su casa. Y esto lo había tocado. Y el segundo episodio que nos dimensionó lo que habíamos hecho es que esta persona, esta es una foto de la planeación de esta operación. Pero un problema que tiene víctimas como él y como muchos que han vivido este dolor en el país. Lo tercero es que la comunicación se volvió una nueva arma dentro del conflicto, porque pusimos todos los recursos, todo el conocimiento que se puede en una operación militar, pero esta vez para llevar un solo mensaje, sin disparar un solo fusil. Decidimos seguir trabajando sobre esta idea y creer que esa es la manera como nos teníamos que comunicar. Y llegó el 2011, un año de un escenario futbolero en el país. Tuvimos la Copa América en Argentina, tuvimos el Mundial Sub-20 en Colombia, comenzaron las eliminatorias para el Mundial, estaba el torneo local, y sabíamos que los guerrilleros son muy pendientes
partidos de fútbol y queríamos aprovechar esto. Emprendimos un viaje para buscar zonas también de nuevo de presencia guerrillera en helicópteros, pero esta vez los helicópteros no iban a lanzar bombas como normalmente lo hacen, iban a lanzar balones firmados por jugadores de la Selección Colombia, que los invitaran a desmovilizarse. El resultado es que 588 guerrilleros se desmovilizaron, un 16% más del periodo que no teníamos campaña. Y personajes como este guerrillero que se desmovilizó en consecuencia de la campaña, un guerrillero que duró 16 años en la selva de una alta comandancia, cuando viene y sale, lo que normalmente hacemos es entrevistarlos y conocer cómo fue su proceso, nos dice: ustedes no debieron haber mandado los balones por el aire, debieron haberlos mandados por los ríos, porque los ríos son las autopistas de la selva, es como nosotros nos comunicamos, es como nosotros nos abastecemos. Y con ese comentario, ese señor prácticamente se acaba de convertir en nuevo director creativo de la campaña Operación Ríos de Luz, que consistió en hacer una convocatoria nacional, invitando a familiares y amigos de guerrilleros, de gente que estuviera en la guerrilla, para que les mandaran un mensaje que nosotros se los haríamos llegar. Cartas, regalos, lo que quisieran mandarles en la época de Navidad se los haríamos llegar. Esos mensajes los decidimos soltar en los ríos, cerca de los campamentos donde sabíamos que podría haber presencia guerrillera. Y en las noches pasaba esto, les alumbrábamos el camino de regreso a casa. El resultado es que más de 6.000 mensajes lograron que un guerrillero se desmovilizara cada 8 horas y que se incrementara las desmovilizaciones menores de edad en 10%. El reto ahora que teníamos era hablarle a los comandantes, desmovilizar comandantes, personas que han durado 20, 30 años en la guerrilla, que tienen una estructura ideológica radical, que no se pegan de estos sentimientos tan humanos, sino que son mucho más duros en su corazón. Sabíamos que para hablarles, teníamos que hablarles a través de alguien que ellos le creyeran, y decidimos ir a buscar a los antiguos compañeros, personas como Martín Sombra, el fundador de las FARC, o alias Karim, una persona que duró más de 20 años en la guerrilla. Pero también el reto era saber cómo mandarles el mensaje. Y a una de las personas de la agencia se le ocurrió decir: lo que tenemos que hacer es que la selva les hable, que no sepan de dónde viene el mensaje, sino que escuchen las voces de sus antiguos compañeros. Cogimos las voces de estos personajes y las amplificamos desde helicópteros que tienen unos dispositivos de reproducción de sonido con una amplificación de 5 kilómetros de distancia. No sabían de dónde les venía su mensaje, pero reconocían las voces de estos personajes. E incluso subimos a personajes como este antiguo comandante de las FARC. Esa es la primera vez que él vuelve a la selva, pero esta vez para invitar a sus antiguos compañeros a desmovilizarse. El resultado es que 188 guerrilleros se desmovilizaron, entre ellos alias Caracho, que fue un comandante de las FARC, que apenas vio la campaña decidió unirse y mandar su propio mensaje. Al final, lo último que hemos venido aprendiendo y conociendo es que posiblemente la persona más importante en nuestras vidas, la que más influye, a la persona que más caso le hacemos, es a nuestra mamá. La persona que nos da seguridad. Yo traje a mi mamá para que no me diera nervios incluso. Pero es esa persona que es un ícono en nuestras vidas. Y encontramos que en la guerrilla pasaba exactamente lo mismo, por el hecho de ser exactamente igual que nosotros, de ser humanos. Y esto lo encontramos por 3 testimonios puntuales que nos dijeron. Uno de los guerrilleros dijo: cuando más sentía miedo, cuando estaba en medio de los combates, cuando sentía que su vida iba a perderla, ahí se acordaba de su mamá. El segundo, un día patrullando, pasó muy cerca de la casa de su mamá y pidió permiso para ir a visitar, y el comandante no lo dejó. Ese día decidió volarse a la guerrilla. Y el tercero llevaba años pidiendo permiso para visitar a su mamá y nunca se lo daban, hasta que el comandante le dijo: usted no puede visitar a su mamá, deje que ella venga acá. Y él dijo: no, yo no lo puedo traer a que me vaya con todos ustedes acá en este desorden. Ahí entendimos
¿Cuál era? Que ese rol de la mamá seguía siendo exactamente igual para ellos que para nosotros. ¿Y qué hicimos? Salir a buscar a las mamás de los guerrilleros. Viajamos por el país buscando mamás de guerrilleros que nos hicieran un favor, que nos prestaran un elemento que solo iba a reconocer el hijo y la mamá. Fotografías de sus hijos antes de que se fuera a la guerrilla, para mandar un mensaje que solo una mamá de un guerrillero podría dar, que antes de ser guerrillero son sus hijos. Estos mensajes se recibieron en volantes, afiches, pasacalles, por todas las poblaciones donde sabíamos que hay presencia de grupos armados. El resultado es que 208 guerrilleros se reencontraron con sus mamás en esa Navidad. ¿Qué hemos aprendido de todas estas experiencias? Es que independientemente de las ideas, lo único que no puede faltar es el contenido de creatividad. Estas ideas no nacieron porque una mañana se nos ocurrió hacer un árbol en la selva, sino porque hemos implementado más de 400 ideas en más de 7 años de trabajo, y por todas hemos peleado que tengan ese contenido de creatividad que es el que enamora y al final convence a estos personajes para que se vengan. Lo segundo es que las ideas son de la gente y son para la gente. Son de la gente porque vino de un guerrillero que nos dijo dónde poner unas bolas. O son de la gente como este personaje de Don Carlos que vive en San Vicente del Caguán, que vivió en la zona de extensión y sacó de su casa a la guerrilla porque se cansó de que les quitaran su espacio. O son de soldados, son soldados de Neiva que decidieron hacer una cometa gigante para invitar a los guerrilleros a desmovilizarse, sin que nadie se los pidiera, solo porque creen que a través de estas ideas pueden acabar el conflicto. Y son para la gente, porque de nada sirve que nosotros nos quedemos con estas ideas guardadas en nuestro archivador, sino para que cualquier persona que esté viendo estas ideas y que crea que le puede servir para ayudar un conflicto, para solucionar un conflicto en una ciudad, en un país, donde quiera, las ponga en práctica, están ahí. Y lo tercero es que estas ideas se conectan con los valores universales, que no le estamos poniendo una etiqueta de guerrillero o enemigo a nadie, sino que absolutamente todos nos conectamos bajo los mismos sentimientos y emociones. Y para ponerles un ejemplo, acá ven una serie de fotos, dos ciclistas, dos ríos, y estoy yo acompañado de otras dos personas en ambos lados. La única diferencia es que las fotos de la izquierda han sido tomadas en Colombia cuando hemos implementado estas campañas, y las fotos de la derecha han sido tomadas en Uganda, hasta donde han viajado estas ideas. Y hoy por hoy, este año, Uganda vivió la mayor desmovilización de guerrilleros en la historia. En el norte de Uganda, conociendo el territorio, esto es en frontera con el Congo, hacia donde muchos guerrilleros de este país se han desplazado, para ver en carne propia qué podemos hacer, qué se puede innovar en ese territorio. Estos son guerrilleros que recientemente llegaban del Congo desmovilizados, y también hay casos de éxito como Taú, que fue un guerrillero de este grupo que es el LRA, que es liderado por Joseph Kony, que es el mayor reclutador de niños en la guerra del mundo. Todos ellos fueron reclutados a los 7 o 8 años y se terminan desmovilizando muchos años después. Hoy por hoy, él hace parte del programa de desmovilización, invitando a sus antiguos compañeros a que se vengan. Si ven, estas ideas le han salvado la vida a más de 17.000 guerrilleros, que hoy por hoy están en sus casas viviendo en libertad. Pero lo más importante, y la respuesta a la pregunta de por qué ellos estaban en ese helicóptero, es que no solo le cambiaron la vida a ellos, sino me cambiaron la vida a mí y a un grupo de gente que cree que la manera de que estas ideas pueden transformar el mundo. Hemos aprendido que solo si amamos lo que hacemos podemos tener la capacidad de influenciar, y que si realmente nosotros consideramos que merecemos un mejor futuro en este país, merecemos un mejor futuro en este mundo, nosotros estamos decididos a mover el mundo, a sacudir el mundo a partir de nuestras ideas.